Buenas. En este video voy a explicar cómo obtener la muestra, el tamaño de una muestra en Excel. Bien, para ello hice estos 4 cuadrantes que vemos aquí. Entonces, en esta columna vamos a tener para variables cualitativas, para población infinita y para población finita. Variables, recordemos, variables cualitativas para población infinita y población finita. De esta otra columna tenemos entonces para variables cuantitativas, para población infinita y para población finita. Y si lo queremos ver de manera horizontal, tenemos entonces para población infinita. Aquí tenemos variable cualitativa y aquí tenemos variable cuantitativa. Bien, de este lado pues saqué ya los intervalos de confianza, son necesarios para obtener el tamaño de la muestra. Aquí tenemos el intervalo de confianza con su respectivo z. Bueno, y estas son algunas de las fórmulas, ¿cierto? Para variable y para proporción, pero en realidad estas fórmulas son estas mismas que yo tengo a este lado. Entonces empecemos. Bueno, de este lado entonces simplemente vamos a escribir parámetros. Voy a colocar aquí esto en negrita. Los parámetros son los que tiene la fórmula. El Z, el P. Nuestro P sabemos que es éxito, Q es fracaso y E pues el error estándar. Muy bien, estos valores pues los podemos modificar. Sí, estos valores los podemos modificar. Esto simplemente depende de el intervalo de confianza. Por ejemplo, así como está la fórmula, yo lo tengo para un 95%. Su respectiva Z es de 1,96. Pero yo este valor lo puedo cambiar. Me dicen con un intervalo de confianza del 90. Entonces 90, ¿qué es? 1.64. Yo simplemente vengo aquí y coloco 1.64 y ya. Si tengo la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, pues las cambio. Esto lo puedo manipular aquí sin ningún problema. 0.7 y 0.3. Entonces 0.7, perdón, 0,7 porque el Excel para que lo pueda entender. Y aquí sería 0,3, ¿sí? Que me tiene un error del 8%. Entonces yo cambio estos valores aquí, un error del 8, ¿sí? Decir que estos valores pues van a ser dependiendo de los parámetros que se estén utilizando. Vamos a colocar aquí arriba, vamos a colocar valor. Estos son el valor de quién, el valor pues del parámetro. Listo, ponerlo en negrita, eso es. Bien, acá viene la fórmula. Ojo pues con esto, aquí es donde viene la fórmula. Esta fórmula que yo tengo aquí, que es la que vamos a utilizar para hallar el tamaño de la muestra de una variable cualitativa cuando nuestra población es infinita, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que nos dice n significa tamaño de la muestra, nos dice el tamaño de la muestra es igual a nuestro z al cuadrado. Ya sabemos que z depende del valor de confianza. P, éxito, Q, fracaso. Si nos dan la probabilidad, pues bien, si no, en algunos casos no la conocemos, entonces siempre vamos a tomar 50% de éxito y 50% de fracaso. Ahí no hay ningún problema. Y el error, pues sí lo debemos de conocer. Si no lo conocemos, porque no nos lo dieron, pues entonces también lo obtenemos. Es decir, si yo voy a trabajar con un intervalo del 95% de confianza, quiere decir que mi error va a ser del 0.5, porque yo necesito completar ese 100%. Entonces, por decir algo, yo tengo un intervalo de confianza, vamos a colocarlo aquí, de 0,95, ¿sí? ¿Cuál es entonces mi error? Pues mi error va a ser de 0,05. que eso traduce simplemente el 5%. Si mi intervalo de confianza es del 90%, entonces yo voy a tener aquí
90% y aquí voy a tener un error pues del 10%. Listo. Espero que haya quedado claro esta parte. Bien, ahora procedemos, digamos, como a ingresar la fórmula a Excel, ¿sí? Entonces, damos doble clic, ¿sí? Y, ojo, ya yo la tengo pues ingresada, entonces voy a ingresarla nuevamente para que vean cómo la vamos a hacer. Vamos a borrar esto, vamos a borrarlo, no hay nada. Y entonces este n, tamaño de la muestra, y aquí al frente vamos a decir igual, ¿sí? Con Shift sacamos el igual. Entonces yo voy a escribir este z cuadrado, ¿sí? Voy a utilizar la función que vamos a llamar la función potencia. Vamos a buscar aquí. La potencia lo que hace es que simplemente lo eleva al cuadrado, o no, al cuadrado no, es decir, lo eleva a la potencia que nosotros queramos. Entonces aquí dice potencia, devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. Esa es la que necesitamos para z a la 2. Entonces vamos a darle aquí doble clic. Él nos dice que escriba el número, no lo vamos a escribir manualmente, sino que le vamos a decir que lo tome precisamente del z que nosotros tenemos. Entonces vamos a decirle, tómelo de aquí, señor. Aquí dice punto y coma. Tome ese valor de ahí, eso quiere decir, tome ese valor y a qué potencia lo vamos a elevar. En este caso, pues lo vamos a elevar a la potencia 2, entonces simplemente escribimos el 2 y cerramos nuevamente, ¿de acuerdo? Luego le voy a decir que esa potencia me la multiplique, entonces vamos a escribir aquí, multiplique, el asterisco, que la multiplique por P. Pero igual le voy a decir que tome a P de aquí, de este ejercicio, que lo tome de este ejercicio, no, que lo tome de esta tabla. Entonces le señalo acá y otra le digo, multiplique otra vez todo ese resultado por Q. Entonces le señalo a Q, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo pues la multiplicación de arriba. Ahora, como yo tengo que dividir, lo que vamos a hacer es encerrar todo esto en paréntesis para que Excel entienda que me va a resolver esta operación de arriba y me la va a dividir. Entonces vamos a colocar aquí, bueno, espérate, que es que aquí pasó algo, esto no puede ir ahí, no, aquí simplemente eso es potencia, ahora sí, y simplemente entonces le digo, todo eso me lo va a dividir entre ¿quién? Entre E a la 2, es decir, el error. Recordemos que el error también tiene potencia, entonces vamos a escribirle aquí potencia para que nos traiga la fórmula. Le vamos a dar doble clic, número, entonces le digo, tómelo de aquí. Recuerden, punto y coma para que él lo pueda elevar al cuadrado. Como es al cuadrado, le digo que 2 y cierro, no más, ¿de acuerdo? Y le damos enter. Bien, ¿qué pasó aquí? Estamos trabajando en esta fórmula. Listo. Y así ya queda nuestra fórmula, ya queda lista, no hay ningún problema. Entonces cada vez que yo modifique estos valores, cada vez que yo los modifique, pues obviamente él me va a dar un tamaño de muestra diferente, ¿sí? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un ejercicio. Necesitamos que un tamaño de una muestra, entonces vamos a trabajar con un 95%, que es 1,96. Este está bien, 1,96. Como no conocemos, pues va a ser perdón, va a ser de 0.5 y aquí también va a ser de 0.5, ¿cierto? Porque no sabemos las probabilidades. Y obviamente, como tenemos un error, como tenemos un valor de confianza del 95%, quiere decir que nuestro error entonces va a ser del 5%. Correcto. Es así, listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que necesitaríamos 268. Bueno, recordemos que esto siempre lo vamos a llevar al entero inmediatamente superior. 268,9, es decir, que lo vamos a aproximar a 200
69. Este sería nuestro tamaño de la muestra con esas características que acabo de explicar. Resulta que para los demás casos pasa lo mismo. Vamos a quedarnos en variables cualitativas. Recuerden que estamos en población infinita. Ahora vamos para población finita. Entonces vamos a resolver otro ejemplo. O antes de resolver el ejemplo, vamos más bien a explicar la fórmula. Bien. Entonces tenemos ahora para variable cualitativa, efectivamente, pero para una población finita. Es decir, cuando yo conozco la población. Yo sé que son estudiantes de un colegio. El colegio tiene 1800 estudiantes. Esa población es finita porque hay un registro. Yo la puedo verificar, ¿sí? Entonces a eso vamos a llamar población finita. Cuando conocemos con exactitud la cantidad de población. Entonces va a funcionar lo mismo, o sea, vas a escribir parámetros, aquí, poner esto en negrita, vamos a escribir aquí lo mismo, valor, ¿cierto? El valor del parámetro, entonces aquí vas a escribir un n porque la fórmula tiene un n, un z porque necesitamos un z, una p, una q, pues este n-1, que es simplemente el tamaño de la muestra menos 1, pues también lo vamos a escribir de una vez para que nos quede más fácil. Obviamente aquí pues hay que escribir la formulita, ¿cierto? Aquí cuando vamos a escribir n-1 lo vamos a decir, tome este menos 1. Es decir, tome este valor y réstele 1 porque es n-1, para que cuando yo coloque el valor de arriba, pues automáticamente este valor ya cambie. Mire que aquí dice 10.000. Entonces aquí tenemos 9.999. ¿De acuerdo? Bueno. Sigamos. Entonces tenemos a P, que obviamente lo necesitamos, a Q y el error. Listo. Otra vez, estos valores de aquí pues varían, cambian de acuerdo al parámetro que estemos utilizando, a los valores que nos den. Vamos entonces para el tamaño de la muestra. Voy a explicarlo aquí. Entonces aquí tenemos n, tamaño de muestra. Y aquí vamos a colocar lo mismo. Entonces siempre se va a colocar igual, ¿sí? Igual, mírenlo, aquí lo tenemos igual. Y ojo con esta formulita. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la potencia de z. Entonces simplemente vamos a buscar potencia, ¿cierto? ¿De quién? De z. Entonces nos vamos a ir a z, lo vamos a señalar. Nos vamos a ir al z, lo vamos a señalar. Este z que está aquí es que lo tomé automáticamente de acá. Listo. Vamos a aplicar la fórmula y ahorita la volvemos a colocar. Entonces tenemos la potencia, ¿sí? Sería la fórmula. Escribimos potencia normal. Le vamos a decir que tome este z, que lo multiplique por n, que lo multiplique por p, que lo multiplique por q. Y luego pues que todo eso lo divida, aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos que lo estamos dividiendo. ¿Por qué? Por n-1, pero como n-1 ya lo tenemos aquí, lo que hacemos es que tomamos la fórmula de acá también, n-1, ahí no hay potencia, entonces luego por la potencia que es el error al cuadrado, ¿sí? Más, recuerden, más la potencia, ¿sí? Vamos entonces a hacer el ejemplo. Voy a borrar esta fórmula y vamos a ingresarla nuevamente. Listo, ahí no hay nada, ya tenemos los parámetros, los valores, y vamos a ingresar la fórmula. Vamos a decirle así, tome igual, ¿sí? Igual, z al cuadrado es una potencia, entonces vamos a decirle tome esa potencia que tenemos ahí, potencia, doble clic, potencia de quién, de z, nos vamos a ir a z. ¿Qué potencia es? Es una potencia cuadrada, entonces punto y coma y escribimos un 2 y cerramos. Él automáticamente está, digamos, ya eleva la z, ya la lleva al cuadrado, listo. Es decir, si yo lo di enter ahí debe aparecer un 4, mire, efectivamente, listo. Seguimos.
¿qué le estamos diciendo? Multiplíquela. Entonces con Shift, donde está el más, la tecla más arriba, un asterisco, significa por. N, entonces le vamos a decir, tome el N. Pero eso también va multiplicado otra vez, entonces nuevamente multiplicado por P. Entonces le decimos, tome a P. Y eso también va multiplicado por, esto va multiplicado por Q. Entonces multiplicado, y venimos aquí a la celda donde está Q y señalamos Q. ¿Sí? Bueno, sería bueno decirle, haga esa operación, ¿sí? Aunque Excel igual sin el paréntesis también la hace, pero yo le voy a colocar el paréntesis. Vamos a colocar un paréntesis aquí al principio y un paréntesis de donde empieza la potencia. Lo que le estoy diciendo es que me resuelva esa operación interna. Luego divida. Es esta línea que tiene acá de división. Entonces, ¿qué va a dividir? Bueno, entonces n-1. ¿Sobre qué va a dividir? Perdón. Entonces, sobre toda esta operación, lo que voy a hacer ahora es a ingresar esta operación. Y le voy a decir, bueno, tome esta operación de acá, n-1. Ese -1 no está al cuadrado, por lo tanto queda así. Y le voy a decir que la multiplique, o sea, por esta... bueno, perdón, no, aquí no tomé el valor. El valor de n es este valor de acá. Esa es la celda donde va a tomar el valor. Entonces multiplíquela por e al cuadrado, o sea, una potencia. Entonces vamos a escribir aquí la función potencia. Potencia, ¿qué pasa? Bueno, muy bien, potencia. Número. ¿Por qué potencia la va a multiplicar? Estamos hablando del error. Entonces venga acá, señale el error, punto y coma, y como está al cuadrado le ponemos un 2, y cerramos. ¿Por qué va? Bueno, ahí viene un más. Excel sí ya entiende que primero resuelve la multiplicación en divisiones y luego la suma y la resta. Entonces aquí no hay problema. Aquí simplemente vamos a decirle más, ¿cierto? Z cuadrado, o sea, una potencia, o sea, potencia más una potencia de Z. Entonces venimos aquí al frente, aquí donde está el valor de Z, le seleccionamos punto y coma cuadrado, pues diciéndole que es una potencia cuadrada, y sigue por P por Q. Entonces otra vez multiplicado por P, venimos acá, señalamos P, y por Q, entonces venimos acá y señalamos Q, le damos enter y listo. Bueno, vamos a ver aquí por qué no me está dando el valor. Bueno, entonces vamos a decirle que lo divida entre toda esta operación. Eso es correcto. Ahora sí, muy bien. Sí, entonces simplemente lo que hacemos es, como quien dice, ingresar la fórmula a Excel, y ya luego Excel pues hace todo ese proceso matemático, digámoslo así. Listo. Va a pasar lo mismo para variables cuantitativas, cuando estemos hablando de promedios. Entonces voy a explicar rápidamente estas acá, aunque pues el proceso es idéntico, es igual. Incluso usted puede copiar la fórmula y simplemente modificarla o ingresarla nuevamente. Entonces vamos ahora para variables cuantitativas. Tamaño de la muestra para variables cuantitativas, población infinita. Nuevamente tenemos parámetros. Y aquí pues tenemos el valor. Ok. Entonces para hallar ese tamaño de muestra de variable cuantitativa vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Las dos son idénticas, simplemente que el 2 está afuera y está afectando todo lo que está dentro, o el 2 pues afectó a todo y por eso cada uno de estos pues tiene el 2. Como queramos, no hay ningún problema. Entonces tenemos aquí, ¿qué necesitamos? Mire que tenemos apenas tres variables: Z, desviación y error. Son mis valores aquí: Z, desviación y error. Entonces lo mismo, estos Z pues pueden cambiar, ¿cierto? De acuerdo a los valores que nos den, no hay problema. Pero la fórmula, entonces sí, ¿cómo vamos a ingresar la fórmula? Aquí hay varias formas. Yo cogí la primera. Simplemente le dije
multiplique lo que está arriba, es decir, multiplique a z por q, divídalo entre h y ese resultado me lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Así, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo nuevamente para que quede claro. Vamos a borrar todo, no hay ningún problema, quedó vacía. Entonces vamos otra vez a empezar. Igual, entonces recuerden lo que yo le dije. Yo sí le dije a él potencia al principio de una vez. Vamos a ver qué potencia me va a hacer él. Entonces vamos a escribirle aquí potencia. El primer número, es decir, el primer número es una operación que él va a hacer. ¿Qué operación va a hacer él? Él va a tomar a z, lo va a multiplicar por la desviación y eso lo va a dividir, y esto lo va a dividir por el error. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene el punto y coma, que es lo que me dice resuelva eso, y eso es lo que va a elevar al cuadrado, perdón, 2, y cerramos. Correcto, listo. Entonces ahí pues queda otra vez la fórmula ya ingresada para Excel para encontrar los tamaños de muestra. Bien, y para el último pues básicamente igual, simplemente voy como a repasar pues la fórmula porque ya la he hecho en los 3 ejercicios anteriores. Entonces notémosla aquí. Entonces lo mismo, una potencia muy parecida a la de cualitativa, es decir, es muy parecida a esta, simplemente que esta tiene la desviación que no aparece aquí, pero es igual, pues igual no, parecida, perdón. Nuevamente pues lo que tenemos, ¿qué tenemos? Una potencia al cuadrado. Entonces es una potencia al cuadrado, lo va a multiplicar por un n, lo va a multiplicar otra vez por una potencia, que en este caso es la desviación. Todo eso lo va a dividir nuevamente entre n, entonces tome n, ¿sí? Así como lo tomé en el caso anterior. Es decir, usted sigue escribiendo simplemente la fórmula, que al final pues Excel ya va a resolver todo. Bien, espero en un próximo video. Aquí simplemente tenemos la fórmula, es decir, que digamos que esta es la primera parte del video. Ahora, en el siguiente lo que voy a poner es a funcionar esta fórmula, es decir, vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra de acuerdo a algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no se les olvide, sigue la parte 2.